¿Qué tal amigos de Zapatodo? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal y no te pierdas el video de hoy porque vamos a hacer un trabajo que es bastante clásico, que son las mediasuelas y los tacos. Bienvenidos. Muy bien, como decíamos, vamos a poner sobre este calzado que tiene la suela bastante lisa, vamos a poner una media suela, también llamada suelina, que es antideslizante, y también vamos a poner una tapita de goma que también ayuda porque esta plástica también patina mucho. Entonces ese va a ser nuestro trabajo de hoy. No vamos a utilizar la máquina de coser hoy, vamos a utilizar la pulidora, así que comenzamos entonces con nuestro trabajo. Comenzamos con nuestro trabajo de hoy. Vamos a primero retirar esta tapita, estas que vienen normalmente en estos tacos, vienen solamente puestas allí, digamos, a presión. Entonces las sacamos. Tiene unos pernos plásticos que esos los vamos a cortar y los vamos a dejar adentro de las perforaciones que tenemos allí, porque después vamos a clavar la nueva tapita de goma, la vamos a clavar sobre esas puntas de plástico. Entonces volvemos a poner y vamos a cortar con nuestra cuchilla al ras. Muy bien, sacamos nuestra tapita, tenemos allí ahí quedaron los pernitos puestos. Después tenemos que clavar nuestra tapita exactamente en ese lugar y vamos a raspar con la máquina esta parte, y en base a lo que veamos aquí, el material que veamos aquí, vamos a usar el pegamento adecuado. Puede ser cemento de contacto o puede ser pegamento para PVC. Creo que en este caso, como es suela, le vamos a hacer con cemento de contacto, pero bueno, cuando lo raspemos seguramente nos vamos a sacar la duda. Vamos a hacer una aclaración antes de comenzar con la pulidora. Las tapitas estas, que la vamos a reemplazar por una de goma, hay dos formas de pulirla. La clavamos aquí recortada más o menos a la medida, pero después hay que hacerle el pulido final y corremos riesgo a veces de tocar este material. Entonces lo que solemos hacer cuando son calzados finos como este, lo que vamos a hacer es usar esta tapita como molde, la vamos a pulir a esta medida prensándola juntos con la goma y después ya ponemos y pegamos directamente la tapita ya pulida con la medida adecuada. Bueno, como decíamos, entonces aquí estamos listos. Vamos a raspar primero el material para poder prepararlo para el pegado y luego vemos qué pegamento utilizar. Muy bien, como vemos es suela. Muchas veces también este material suele ser, en los calzados nuevos suele ser un cartón muy duro, pero esto lo vamos a poder pegar perfectamente con pegamento con cemento de contacto. Muy bien, aquí tengo recortadas las tapitas que la hicimos en goma de 5 milímetros. Esta goma se usa para los tacos, normalmente es el espesor más adecuado, entre 4 y 5 milímetros. Y tengo también las suelinas que son estas vienen de algunas numeraciones. Esta es antideslizante, esta es la que le vamos a pegar en la suela. Si no llegan a tener esto, pueden utilizar una goma de 2 a lo sumo 3 milímetros para que no quede tan pesado, y eso también les va a servir mucho para evitar el desgaste y para que también tenga buen agarre al caminar la persona. Lo que vamos a hacer ahora es aproximar esto, digamos, lo que les había explicado antes, utilizando las tapitas de plástico anteriores. Las vamos a prensar juntas de esta manera para copiar la forma en la goma sin tener que pulirla puesta en el taco. Entonces de esta manera lo que vamos a lograr es no raspar el forrado del taco y no dañar el calzado.
Raspamos la superficie de goma donde vamos a pegar para poner el pegamento, entonces el cemento de contacto. Y en las tapitas ahí quedaron entonces pulidas a la medida, igual que la anterior. Entonces cuando nosotros ya la pongamos ahora pegada, no va a necesitar pulido, sino que va a ir directamente ya ajustada a la medida. Solamente vamos a tener que clavarla. Así que ahora vamos al pegado, clavamos y por último pulimos solamente el borde de adelante. Muy bien, ahora estamos en el momento del pegado, ya preparada la superficie, así que vamos a pegar. Recordemos que este es pegamento que se utiliza para este tipo de superficies más porosas, ¿no? Que no son brillantes. Ya lo hemos explicado, hay un video que habla sobre qué pegamento utilizar. Se los recomiendo también que lo vean a la hora de saber qué pegamento utilizar. En este caso utilizamos cemento de contacto. Tenemos que ver de distribuirlo bien en toda la superficie, más que todo en los bordes, especialmente en los bordes. Entonces después se va a sellar perfectamente la media suela. En el taco también. Y bueno, y después, como hay que ponerle de ambas superficies, también le vamos a poner a nuestras tapitas y a nuestras mediasuelas. Bien distribuido en toda la superficie. Y dejamos secar un ratito hasta que veamos que ya pierde todo el brillo del pegamento. Quiere decir que ya está en condiciones. Eso suele ser unos 10-15 minutos y está listo después para adherirlo. Muy bien, una vez que el cemento pegó, vamos a poner primero nuestras tapitas. Tenemos que visualizar bien dónde están los lugares donde tenemos que clavar. Así que vamos a poner la tapita allí. Para clavar aquí vamos a utilizar clavos sin cabezas. Estos tienen una cabeza muy chiquita para que quede mejor. Y lo que tenemos que hacer es ubicarlo justo en el lugar donde estaba el pernito plástico y lo clavamos. Muy bien, si nos llegamos a olvidar dónde están los pernitos las primeras veces, podemos hacerle una pequeña marquita, un puntito acá abajo para recordar a la altura donde va el clavo, pero si no, ya después con la práctica lo vamos haciendo más rápido. Ahora vamos a colocar la suelina. Vamos a poner más o menos en el lugar donde habíamos raspado. Y pegamos primero el centro y después vamos a sacar el aire para los costados. Esto se puede recortar con tijera o con cuchilla, si es goma fina. Bueno, y ahora va a venir el pulido, que es la parte final de la terminación. Que aquí es donde tenemos que prestar atención. En algunos zapatos no hay tanto problema porque la suela sobresale un poquito, pero a veces queda muy al ras. Tenemos que tener mucho cuidado con la pulidora de no tocar el material y así dañarlo. Entonces vamos a pulirlo con la máquina para que quede bien en el borde y después nos quedaría solamente pintar para la terminación y quedaría nuestro trabajo listo. Bueno, finalmente vamos a pulir. Ya tenemos la suelina y el taco. Recuerden que acá atrás no vamos a pulir porque ya quedó terminado, ya lo habíamos pulido previamente. Ahora pulimos este borde. Yo tengo una lija gruesa ahora, pero después vamos a pasarle un poquito la fina para que quede mejor el borde, no tan rústico. Muy bien,
establecido ya nuestro borde, vamos a pintar para darle la terminación adecuada. Y nuestro trabajo quedará entonces listo. Suelina antideslizante y tapita para evitar desgaste y también para que no resbale en el momento de caminar. Espero que les sirva el video. Pueden seguir comentando. Gracias por todos los que se van sumando y van opinando sobre nuestros trabajos. Si tienen dudas o quieren tirar ideas, son todos bienvenidos. Muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo video.